Actividad 1. Definición del tema y enfoque de investigación. Especialización en evaluación ambiental de proyectos de la materia Seminario de Investigación a cargo del docente Javier Enrique Garzón Pinzón. En esta presentación hablaremos un poco de un artículo científico publicado por la revista Razón Pública con el autor Diego Restrepo Zambrano, ingeniero civil de la Universidad de los Andes. El título del artículo es Los efectos de un planeta enfermo ya afectan a Bogotá y el cual fue publicado el 9 de octubre del 2023. El tema principal de que trata ese artículo habla sobre la seguridad hídrica y los sistemas de Bogotá y la región que están en grave riesgo. Un estudio de hace una semana por la revista Science concluye que los vientos estacionales sudamericanos que determinan el clima de gran parte del continente, incluida la región andina, están cerca de un punto crítico de desestabilización. El estudio vincula las lluvias regionales con la deforestación en la Amazonía y el calentamiento global y utiliza modelos y datos de observaciones históricas para entender la dinámica de la humedad que viene del Atlántico y se mueve a lo largo de la cordillera oriental, bajando hasta la Amazonía. La razón del cambio en la dinámica de los vientos se debe a los aumentos en la temperatura del planeta y a la deforestación de la Amazonía, que agrava los incendios y como un ciclo se retroalimenta, pues la Amazonía pasa de absorber carbono a emitirlo en grandes cantidades. A su vez, esto disminuye la producción de humedad que transporta por los ríos voladores llamados corrientes de viento que transportan la humedad a distintas partes del continente. Los resultados publicados en el artículo de interés es el colapso del sistema convertiría al bosque amazónico en un ecosistema tipo sabana que afectaría de manera directa las precipitaciones en la región y tendrá consecuencias negativas en la disponibilidad hídrica para las grandes ciudades como Lima, Quito, La Paz y Bogotá. En esta sección vamos a hablar sobre el artículo científico publicado por la revista Pesquisa de la Javeriana a cargo del autor Carlos Rivera, que es el director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, el cual cuenta la historia del río Bogotá y explica lo que está sucediendo actualmente. Los ríos son ecosistemas vivos y una de sus funciones es procesar y fragmentar la materia orgánica, es decir, los restos de las plantas, de animales y las aguas residuales que vertimos sobre ellos. El tema principal de este artículo científico trata sobre que hace mucho tiempo el río Bogotá superó su capacidad natural para procesar la materia orgánica, es decir, los restos de plantas, de animales y las aguas residuales que vertemos sobre ellos. Esta capacidad no es infinita y cuando la superamos comienzan a aparecer algunos síntomas. El más evidente es la pérdida del oxígeno en el agua que conlleva la producción de malos olores. Está claro que el río Bogotá superó hace mucho tiempo su capacidad natural para procesar la materia orgánica que recibe desde su cuenca. Los resultados de la publicación del artículo sobre el tema de interés es la presencia de humedales y de un pulso de inundación de cauces no profundizados de vegetación en sus alrededores y de otras características que tendrían al río hace mucho tiempo atrás. Son las que permitirán que tengan una propia capacidad de procesar la materia orgánica. Otro aspecto a evaluar también es que más recientemente nuestros asentamientos apinados hacia las zonas montañosas ya no tienen suficiente espacio y la ciudad comenzó a crecer sobre sus humedales. En cada uno de estos momentos el río fue perdiendo características que le permitían procesar la materia orgánica. Las inundaciones desde una perspectiva muy orgánica son consideradas eventos que deterioran la vida de la gente que habita en los márgenes, pero desde la visión del río, el pulso anual de inundación y la presencia de humedales son vitales para garantizar su salud y permitir que, por su propia cuenta, depure las aguas.
El compost, arma secreta contra los malos olores de las aguas residuales. Es un artículo científico publicado por el periódico UNAL a cargo de Ana María Guzmán Beltrán, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional. El título del artículo, como ya lo hablamos anteriormente, el compost es una arma secreta contra los malos olores de las aguas residuales. Fue publicado el 6 de julio del 2023. El tema principal de este artículo científico es el aprovechamiento de desechos agroindustriales como el bagazo de la caña de azúcar y la pollinaza que conforman un compost. Se creó este sistema innovador que ayudará a eliminar los olores provenientes de las aguas residuales, purificando el aire en un 80%. Con este prototipo se logró una remoción del 96% del sulfuro de hidrógeno, 68% de amonio y más del 71% del tolueno, compuestos químicos que desaparecen rápidamente y que pueden afectar las vías respiratorias. Los resultados de la publicación en el artículo de interés es: cuando el prototipo se puso en funcionamiento, los resultados hablaron por sí solos. Se logró una importante remoción del 96% del sulfuro de hidrógeno, un 68% de amonio y más del 71% del tolueno. Estos porcentajes indican un buen nivel de descontaminación, considerando especialmente que se trataba de concentraciones altas de estos gases. Este estudio fue realizado en la planta de tratamiento Petar El Salitre, ubicado en el occidente de Bogotá. Resumen académico y profesional. Me llamo Lina María Otálora, soy profesional en Ingeniería Ambiental, tecnóloga en Control Ambiental del SENA y certificada como auditor interno en HSQ. Cuento con más de 2 años de experiencia en el sector manufacturero, construcción y en la industria farmacéutica, implementando, ejecutando y liderando el sistema de gestión ambiental con el objetivo de reducir aquellos impactos ambientales negativos generados en el desarrollo del proceso productivo, desarrollando estrategias de economía circular y formulación de proyectos sostenibles. Actualmente estoy cursando la especialización en evaluación ambiental de proyectos en la Universidad Manuela Beltrán. ¿Qué situación específica o problemática quiero analizar? Quiero analizar el impacto ambiental que tiene en la flora y fauna la contaminación del río Bogotá a lo largo de su recorrido hasta llegar a la desembocadura en el río Magdalena, ya que el río Bogotá es muy importante para Colombia porque en su ronda y en las zonas aledañas se desarrollan actividades económicas de las cuales se destacan la producción agrícola, pecuaria e industrial. Por otra parte, uno de los principales problemas del río Bogotá es la tala de árboles, las captaciones de aguas ilegales, el depósito de residuos domésticos e industriales que llegan al río Bogotá, la disposición de basuras, residuos industriales con metales pesados y la falta de interés por manejar eficiente y responsablemente las aguas de este río, lo convierten en un referente de suciedad y contaminación a nivel mundial. ¿Cuál es la pregunta orientadora que quisiera responder con la realización de mi proyecto de investigación? La cantidad de especies de plantas que se han adaptado a la contaminación del río Bogotá. ¿Por qué quiero investigar este fenómeno desconocido? Porque los vertimientos industriales de las curtiembres de Villapinzón, Cundinamarca, está ubicado a 5 kilómetros del nacimiento. Tiene una falta de optimización de las aguas de planta de tratamiento de los municipios de la Cuenca Alta, las industrias y la minería extractiva y los escombros, los 3 vertimientos de Bogotá que afectan al río dejándolo prácticamente anóxico y sin vida son el Salitre, el Fucha y el Tunjuelo. Es una situación que ha persistido durante muchos años y no se ha visto una mejora en la calidad del agua del río Bogotá, pese a existir la sentencia 479 del 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Estos esfuerzos por recuperar el río Bogotá acerca de limpiezas, recuperación de la ronda del río y demás campañas ambientales aún continúan con la generación de malos olores y demás aspectos ambientales. Por este motivo, siento que en este ecosistema se ha perdido una cantidad de especies nativas y que se han tenido que adaptar o emigrar a otro ecosistema. ¿Qué es lo que quiero mostrar?
¿Qué estrategias se deben implementar para la recuperación del río Bogotá? Incluso en pensar que Bogotá podría abastecerse de agua potable proveniente del río Bogotá cuando se haya restaurado y recuperado totalmente el ecosistema, comenzando desde la cuenca alta cuando entra en contacto con los primeros municipios y actividades económicas hasta llegar a Bogotá. ¿Qué espero obtener como conocimiento de este tema? ¿Cómo funcionan los planes, proyectos y programas que se han implementado para la recuperación del río Bogotá y que han ejecutado y que han afectado su incumplimiento? Por otra parte, conocer qué acciones podemos realizar desde casa para minimizar la contaminación del río Bogotá. El título de la propuesta de investigación es La deposición de residuos domésticos e industriales que llegan al río Bogotá en la cuenca media tienen un impacto ambiental en la flora y en la fauna. El eje temático que quiero investigar es el impacto ambiental, ya que se centra en el estudio de diferentes metodologías de identificación, valoración y evaluación de impactos ambientales, pues con el propósito de definir la viabilidad ambiental de la ejecución o continuidad de un proyecto. La definición del enfoque en la investigación va a ser mixto y el producto de la investigación como tal va a ser la articulación de un artículo de investigación que va a ser publicado en una revista.